4:31 en el gobierno de la tarde. Continuamos con los comentarios y corresponde el turno a nuestro compañero, el siempre elegante compañero, la Sayita, él también. Yo soy una pegada, él es original. Fausto Montes de Oca. Mis hijos estudian ahí, yo estudié en un liceo de Los Minas. Sí, pero sus hijos estudian ahí. Me siento muy orgulloso. Pero tus hijos estudian ahí y ahí ya usted está ahí siendo parte. Sí, es importante los valores. Eso sí, ahí compartimos esos temas. Bueno, claro. Buenas tardes, Iluminada. Buenas tardes a los compañeros acá en la mesa. Buenas tardes al país que nos escucha a través de esta potente emisora Z101, haciendo comunicación con responsabilidad social. En el día de hoy nosotros vamos a tocar un tema internacional, porque resultaría y se podría pensar que mientras nosotros estamos en nuestra cotidianidad, en esta mesa, para muchas personas quizá ignoran que el mundo está ante la antesala de una tercera guerra mundial. Y nosotros estamos aquí bebiendo en un cafecito, hablando, y no sabemos el curso de los acontecimientos que se están dando en Europa, específicamente en el país de Ucrania, frontera con Rusia. Y resulta, señores, que dentro de ese voto que se inclinó en favor de Donald Trump, hubo un voto de personas que entendían que esa crisis que se ha generado allí por la invasión de Rusia a Ucrania, por el hecho de que Ucrania pretendió entrar a la OTAN y que los intereses geopolíticos de Rusia entienden que, así como Estados Unidos no quiere que le pongan unos misiles en México mirando hacia Washington, bueno, pues Vladimir Putin tampoco quiere que desde Kiev le monten una estructura misilística con alcance a 100 kilómetros en Moscú. Entonces, es un tema de manejo de diplomacia, de geopolítico. Entonces, resulta que ese votante norteamericano dijo, bueno, vamos a votar por Donald Trump, porque en el gobierno de él, esas relaciones con esos gobiernos hostiles de Estados Unidos, por lo menos él bajó la tensión, se juntó allá con el que él le describió como el hombre misil a Kim Jong-un, allá en Norcorea, que hay un conflicto histórico ahí desde que se dividió las dos Coreas en el 1950, creo que en el paralelo 38, dividieron esa península en dos pedazos, una de influencia occidental, con Japón a la cabeza, y otra con influencia china, porque esa península sale del territorio chino. Y bueno, desde ese momento, esas dos Coreas han mantenido una guerra, vamos a decir, todavía por ahí existe la Guerra Fría que terminó con la caída del muro de Berlín en el 89 y con la disolución de la Unión Soviética en el 1990, todavía por allá por Corea está la Guerra Fría. Entonces, Rusia, Donald Trump, visitó Corea del Norte, distendió el conflicto que existía allá por la zona de la península de Corea con Japón, viajó también a Rusia, tuvo buenos vínculos, tuvo una medida, vamos a decir, fue más ecléctico en el tema del Medio Oriente, y como que algunos votantes entienden que con Donald Trump la política internacional norteamericana como que podría tener otra mirada, porque además Donald Trump ha dicho que él no tiene que ser, Estados Unidos tiene que ser el guardián del mundo, que cada quien tiene que agenciarse su propia seguridad. En cierto modo es una amenaza para los fondos que otorga a la OTAN, que son fondos muy importantes lo que dota a Estados Unidos, aparte de su capacidad militar y estratégica. Pero resulta que este gobierno de Joe Biden, que le queda 2 meses, aunque ellos dicen que el pueblo norteamericano no lo cogió para 3 meses, para 3 años y 7 meses, sino que fue para 4 años, tomó una decisión que compromete al próximo gobierno. Y yo creo que es una decisión con toda la mala fe del mundo, porque usted tiene que dejar ya su gobierno, es un pato cojo, ya es un gobierno que ya finalizó. Entonces él tomó una medida como si esa administración estuviese iniciando. ¿Y cuál ha sido la medida que ha tomado el presidente Biden? Bueno, le ha autorizado hasta hace poco, hasta hace unos días, la
tanto Inglaterra como Estados Unidos, Francia, le habían facilitado unos armamentos a Ucrania, pero Ucrania solamente lo podía usar en su territorio, en defensa de su territorio, no podía pasar la frontera de Ucrania. Pero resulta que Estados Unidos le ha autorizado a Kiev y a su presidente Zelensky el uso de esos proyectiles, señores, que alcanzan distancia de hasta 300 kilómetros de distancia, y son unos proyectiles que tienen una efectividad porque a la velocidad que viajan son difícil de poder interceptarlo. Entonces, esto abre una situación en el tema armamentístico y en el tema del conflicto. Llaman lo que los internacionalistas llaman como la escalada del conflicto. Entonces acá, cuando se pensó que con Donald Trump venía una desescalada del conflicto, entonces ahora Biden, saboteando las posibles políticas de Donald Trump en ese sentido, ha generado una situación que ahora el mundo está bajo una gran amenaza de una conflagración que pueda tener entonces mayores consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias que pueden tener? Bueno, que Vladimir Putin ha activado el programa de la utilización de bombas nucleares. Evidentemente, Vladimir Putin sabe que si ataca una ciudad occidental con bombas atómicas, más allá de que tiene el mayor nivel de reserva de bombas y de ojivas nucleares de los países desarrollados, evidentemente él sabe que en media hora Moscú está bajo llamas. ¿Por qué? Porque todos esos estados también tienen bomba atómica con alcance a llegar a Moscú. Entonces, ¿qué se plantea aquí Vladimir Putin dentro de las posibles acciones que tiene que tener? Ya sabe que la vía diplomática no la pudiese usar, so pena de que el mundo entonces en ese preciso momento terminaría, vamos a decir, el planeta Tierra explotaría, porque con la utilización de tantas bombas atómicas de ambos lados, ya el planeta se convertiría en algo en llamas. Entonces, ¿qué podría hacer Vladimir Putin? Bueno, podría utilizar podría sabotear los cables submarinos, podría artillar con armamento de mucho más tecnología a los Houthis que están allá por Yemen, que atacan embarcaciones de Occidente cuando cruzan por ese mar, por ese estrecho, para transportar petróleo, que por ahí que se transporta la mayor cantidad de crudo del mundo y de otros artículos. Puede utilizar eso, porque realmente la utilización de bombas y de proyectiles con cargamento nuclear, al parecer, como que dentro de la perspectiva del uso de la fuerza que ellos pueden tener, como que no se avisora eso, pero no se descarta. ¿Por qué? Porque el conflicto, todo el mundo sabe cómo inicia, pero nadie sabe cómo termina. La guerra, cuando se entra en un combate, ya la parte de lo que von Clausewitz dijo en algún momento en su libro El arte de la guerra, la guerra era la continuidad de la política, pero con otros elementos. Y probablemente después que se cae en ese conflicto ahora de la utilización de proyectiles, cohetes de fabricación norteamericana, pero que se pueden ya usar para usarlo en el territorio ruso, entonces ahí hay una escalada realmente que nadie estaba previendo. Y además, porque ya Estados Unidos cuenta con un nuevo presidente electo. El hijo de Donald Trump dice algo interesante. Dice, la fábrica, tiene el complejo militar decidió tomar una decisión antes de que mi padre llegara a la presidencia de la República. Y cuando habla del complejo militar, pensé en un libro que leí a mi temprana edad de Juan Bosch, un libro magnífico, se llama Pentagonismo, sustituto del imperialismo. Pentagonismo, sustituto del imperialismo. Es una tesis que hace Juan Bosch, el maestro de siempre, diciendo que en Estados Unidos hay un gobierno que nadie escoge. Hay un gobierno que nadie escoge. Hay unos líderes que nadie escoge. Y esos líderes y ese gobierno se llama el pentagonismo, que es el que representa todo lo relativo a la guerra. Y Juan Bosch explica en ese libro que Estados Unidos está obligado permanentemente a estar en guerra, porque ese complejo militar hay que mantenerlo permanentemente haciendo tanques, proyectiles, bazucas, armas, porque ese es un complejo industrial donde Estados Unidos tiene grandes presupuestos para venderle armas al mundo entero. Al parecer, increíblemente, o paradójicamente,
porque siempre se ha entendido que los republicanos son los halcones y que los demócratas son las palomas, y que ciertamente se piensa siempre una actitud más beligerante de los republicanos que los demócratas, pero siempre tenemos que recordar que una frase de Balaguer se le atribuye a él, que dijo: doctor, ¿por quién usted cree que le conviene más, los demócratas o los republicanos? Él dice: bueno, nos convienen los demócratas. Hay que votar por los demócratas, él decía como que hay que votar por los demócratas, pero que los demócratas son, o que hay que votar por los republicanos, pero que los demócratas son los que no han invadido 2 veces. Entonces, cuando derrocan a Juan Bosch, los demócratas eran gobierno, y es a partir de ahí que Juan Bosch comienza, porque Juan Bosch era un ferviente seguidor de esa democracia liberal norteamericana y francesa, y su pensamiento liberal lo construye a partir de esos 2 procesos, pero también de la Constitución de Weimar y de la Constitución de Querétaro de México, ese constitucionalismo social que Bosch trajo al país. Pero él quedó desilusionado porque él entendía que la democracia norteamericana iba a apoyar con Kennedy, la Alianza por el Progreso, iba a apoyar las medidas que él trajo a la República Dominicana. Cuando se da cuenta de que en Estados Unidos no manda el gobierno civil ni las autoridades civiles, sino que detrás de ello existe entonces ese gran emporio militar industrial, entonces ahí su desilusión fue peor. Entonces nosotros conectamos eso con esto y decimos que en Estados Unidos esas medidas que se han tomado de darle autoridad aquí a Ucrania para que ataque territorio ruso se responde más a una medida de corte del líder civil de ese país, que es el presidente, y es una medida que sale directamente del complejo militar norteamericano.